Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Ante todo quiero agradecerles por el inmenso apoyo que le están dando al canal, gracias por suscribirse y gracias por apoyar este amor que se siente por la selección de los Chapines, la selección de Guatemala. Hoy vamos a estar hablando de la CONCACAF Nations League y ya su sorteo realizado y este gran acontecimiento de ver a Guatemala en la Liga A de la CONCACAF Nations League y también, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, la posibilidad de poder jugar la Copa América 2024 en Estados Unidos. Señoras y señores, Guatemala, tu nombre inmortal. Ante la muerte va a venir el primer disparo al arco. Oscar Santi se termina atreviendo para mandar el disparo. Que le pegue, lo termina haciendo de esta manera César Archila. A la hora que va a levantar el centro, cuidado porque esta puede ser peligrosa. Golpe de cabeza. La pelota por arriba. Ahí está el caballo, cabezazo. ¡Gol! Y después aparece Rubio Méndez Rubín y Chucho. No son dos guardametas, recuerdo, remate, ¡gol! ¡Gol de Marlon Renato Saqué! El tiro violento del Chucho. La suelta Donovan León. Y ahí estaba el Pelusa. Levanta centro Lelito. Segundo palo. Cabezazo. ¡Gol de Nico Sabayó! Estamos del otro lado, lo que esperábamos, lo que buscábamos, lo que queríamos. Chucho, solo Chucho. Ese Aparicio. ¡Gol de Guate! Sí. ¡Gol de Guate! 4-0 la sentencia. Jorge Aparicio acompañó solo. Señoras y señores, se terminó el partido, Guatemala ha pasado, Guatemala consigue el objetivo. Así es, Guatemala se encuentra en la Liga A y en el Grupo A. Conforma también este grupo Panamá, El Salvador, Martinica, Curazao y Nicaragua. Pero no hay que olvidar tampoco al Grupo B, también posibles rivales de la selección de los Chapines, que está conformado por Haití, Jamaica, Honduras, Cuba, Surinam y Granada. Es importante para la selección de los Chapines el objetivo de no descender y no estar en la Liga B de la CONCACAF Nations League, pero a su vez también poder soñar con lo que es el título de la CONCACAF Nations League que se va a estar iniciando y que claramente inicia también el sueño de todo el pueblo guatemalteco. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Copa América en todo esto? Bueno, es real que la Copa América brinda 6 cupos a CONCACAF para poder participar de ella en esta relación que están teniendo CONMEBOL y CONCACAF para poder unirse como confederaciones. La fase de grupos dentro de la Liga A, tanto el Grupo A como el Grupo B, van a estar determinados por el método suizo. Sí, así es, dicho método se estará aplicando y ustedes se preguntarán cómo es el método suizo. Se van a disputar 4 partidos por selección dentro de esta fase de grupos. 2 serán de local y 2 serán de visitante, en 2 ventanas diferentes de partidos FIFA. Finalizados estos 4 partidos de este método suizo que utiliza CONCACAF, se definirán y determinarán los mejores 2 clasificados de cada grupo, el 1 y 2 del grupo A y el 1 y 2 del grupo B. Estos 4 equipos en conjunto clasificarán a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League y estarán un paso más cerca de la clasificación también a la Copa América 2024. En esta instancia, sumados a los 4 equipos clasificados por la fase de grupos de la Liga A, se sumarán los 4 seleccionados mejores rankeados de la CONCACAF.
Es decir, en este caso van a ser Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá, quienes se sumarán a los cuartos de final para disputarlos frente a los 4 mejores clasificados de la fase de grupos de la Liga A para poder determinar quiénes clasificarán mediante una victoria a lo que va a ser la Copa América y quienes tendrán una segunda instancia de repechaje siendo los perdedores y encontrando 2 cupos más para la Copa América. Guatemala, al estar en la Liga A, tiene posibilidades de jugar la Copa América, ya que estos 6 cupos están distribuidos. 4 cupos de ellos serán para los ganadores de los cuartos de final de esta CONCACAF Nations League rumbo al máximo trofeo. Pero en caso de ser derrotado estando en los cuartos de final, Guatemala también tendrá la posibilidad de ganar por repechaje, uno de los últimos 2 cupos que brinda esta Copa América por medio del mismísimo repechaje a esta Copa. Es decir, que si Guatemala no es uno de los ganadores de los 4 cupos de cuartos de final, podrá ir en búsqueda entre los 4 perdedores de esos cuartos por uno de esos 2 cupos para esos 2 ganadores para poder llegar a la Copa América 2024. Explicando un poco el formato, las jornadas de la fase de grupos, es decir, de este grupo A que conforma Guatemala, serán del 4 al 12 de septiembre, la jornada 1 y 2 de este 2023, y las jornadas 3 y 4 del 9 al 17 de octubre del 2023. Luego de ser posible y de que Guatemala clasifica a los cuartos de final, se jugarán de ida y de vuelta, es decir, las jornadas 5 y 6. En caso de ser clasificado ganando a los cuartos de final, se sabrá que está clasificada a la Copa América de Estados Unidos 2024. Y así sea pasando a semifinales por haber ganado los cuartos de final y ya estar clasificada, o mismo haber sido derrotada en cuartos de final, se jugará en marzo del 2024, del 18 al 26 de marzo, sea el repechaje por esa pérdida de cuartos de final para la clasificación de la Copa América. Todo se definirá del 18 al 26 de marzo del 2024. Así es, Guatemala tiene una amplia chance de poder clasificar a la Copa América del 2024, de poder medirse ante también grandes selecciones de la parte sudamericana de este continente. Pero todo será cuestión de esperar. Todavía falta la Copa Oro de por medio y también poder disputar alguna que otra fecha de eliminatorias rumbo a lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero lo que se le viene a Guatemala es prometedor y puede ser glorioso. Díganme ustedes en los comentarios, ¿ustedes creen que Guatemala clasificará a la Copa América? ¿Creen que Guatemala podrá conseguir la CONCACAF Nations League? ¿Les gustaría que Guatemala clasifique a la Copa América 2024?